Cristina Pérez Simón, es psicóloga que nos acompaña esta mañana en Estando Contigo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, gracias por contar conmigo. Gracias a ti por venir, psicóloga de la clínica Zahara. Y vamos a hablar de esos problemas que se presentan en el día a día y que pensamos que porque son pequeños son más fáciles de resolver y nos equivocamos. Lo importante es que no se enquisten y resolverlos cuanto antes. Problemas del día a día, decíamos esta mañana. Cristina, por ejemplo, pues ese día que te levantas como con pena, frustrado, con culpa, con ira, con rabia, todo eso se puede ir un poco gestionando a lo largo del día a día para que luego todo vaya mejor. Eso es. De hecho, no solamente se puede, sino que se debe. ¿Por qué? Porque todas las cosas que vivimos o las gestionamos y las digerimos o al final se nos hace bola. Al final es como la comida. Claro, como si nos comemos todos a la vez, es decir, efectivamente. Si ustedes hacen la comida, el desayuno, la merienda y la cena todos juntos, pues al final les da una indigestión. Por esto nos pasa. Si empezamos con todos los problemas y los vamos acumulando, pues explotamos. Y eso es lo que no queremos, que exploten. Por eso el teléfono también saben que siempre está abierto, 925 28 37 91, 660 37 39 30. Si prefieren mandarnos un WhatsApp y nos cuentan cómo se han levantado hoy, qué problema tienen hoy, qué les preocupa, si podemos ayudarles. Y nosotros vamos a intentar gestionar todos estos problemas y darles consejitos, porque Cristina es especialista en eso. Ese día que te levantas, a ver, culpable. A mí la palabra culpa no me gusta. No la debemos utilizar. De hecho, los psicólogos estáis muy en contra de eso. Eso es, pero sobre todo porque la culpa no funciona para nada, ni obtenemos ninguna solución. Al final vamos a encontrar qué ha pasado, cuál es el problema y vamos a tratar de resolverlo. Pero cuando hay cualquier problema, si tratamos de buscar el culpable, ¿qué estamos solucionando? Nada. Al revés, estamos echando una carga encima de esa persona absurda, porque va a solucionarse aún menos el problema. Con lo cual el objetivo es ver qué está pasando y encontrar una solución a ello. ¿Y cómo resolvemos ese sentimiento de culpa? Cuando nos miramos al espejo y nos sentimos, pues eso, si hemos hecho algo mal, por supuesto, hay que pedir perdón, y arrepentimiento forma parte de la recuperación también, siempre. El perdón es fundamental, pero a lo mejor somos responsables de algo que hemos hecho, responsables, no culpables. ¿Ahí qué tendríamos que hacer, que decirnos a nosotros mismos en ese examen de conciencia? Bueno, lo primero que tenemos que saber es ser conscientes que nuestro peor enemigo somos nosotros. Totalmente. Es decir, nadie nos va a meter tanta caña como nos metemos nosotros mismos. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta y ser conscientes de eso que nos estamos diciendo y que además no nos olvidemos que nuestra cabeza lo primero que hace es mentirnos. Parece que todo lo que nos dice nuestra cabeza es verdad, pero no. Hasta en un 90% de las ocasiones lo que nos dice es mentira. Y encima siempre nos trata con esa crudeza. ¿Por qué? Porque no queremos decepcionar a la gente, porque no queremos hacer daño. Y en muchas ocasiones, de hecho, esto es lo que ocasiona que la baja autoestima aparezca. Exacto. Porque un sentimiento de culpabilidad lo que está provocando, seguramente lo que hay detrás, es un sentimiento de baja autoestima. ¿Qué puede provocar esa baja autoestima? Pues al final podemos tener también un problema de ansiedad, que tenemos que trabajar. Porque todo está relacionado al final. Un problema lleva a otro, son como las muñecas rusas. Eso es. De hecho, fíjate, eso de las muñecas rusas me resulta súper interesante. ¿Por qué? Porque debajo de esa autoestima, debajo de esa rabia o de la culpabilidad o de la tristeza, está el miedo. Y el miedo es el gran causante de la ansiedad. El miedo a defraudar, el miedo a que nos juzguen, el miedo a que nos traten mal, ese miedo a sufrir, a sentirnos heridos, es el que nos provoca que nos cueste decir que no, que nos sintamos culpables, que nos cueste expresar algo que no nos ha gustado, que no nos han tratado bien. ¿Y qué herramientas nos das así sencillitas para poder combatir esa ansiedad que hay veces que por desgracia se eterniza un poco en el tiempo y entonces ya tenemos que recurrir pues a ayuda, además de un psicólogo siempre, a otro especialista, incluso a lo mejor si necesitamos alguna medicación pues también, que no pasaría absolutamente nada. Pero cuando la ansiedad es puntual, antes de que llegue a más, que podemos controlarla y evitar tener un problema más grave, ¿qué tenemos que hacer? Eso es. A ver, cuando es algo puntual, efectivamente, la ansiedad es una alarma. Entonces esa alarma vamos a ver de qué viene, ¿no? Eso es. Un día te levantas y dices, uy, pues parece que tengo fiebre. Eso es, pero ahí es cuando tenemos que estoy. hacerle caso. O sea, y decir, vale, ¿qué me está pasando? ¿Por qué se está activando esta ansiedad? Y una vez que se activa, ser conscientes que esa ansiedad viene de un miedo. Entonces, la ansiedad la podemos trabajar... Siempre la ansiedad viene de un miedo. Siempre. De hecho, la ansiedad es la reacción a nivel física del miedo. Ya está. Entonces, si hay ansiedad, hay miedo. Siempre. Es decir, si hay una infección y fiebre, es lo mismo, Ya para está. que nos entendamos. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por medio de respiración, de relajación, de actividades placenteras y agradables, esa ansiedad la bajamos. Pero si desatendemos el miedo y no somos conscientes y no vamos a la causa principal, Claro, al fondo... yo me tomo a lo mejor en un momento determinado un antitérmico y baja la fiebre, pero si no resolvemos la infección que hay ahí, no se nos va a curar. Es decir, tenemos que buscar el miedo. Pero a veces somos incapaces de encontrar el miedo.
De ahí que la ansiedad se repita en episodios continuados. Eso es. Somos incapaces, por eso tenemos que empezar a mirar para adentro, que siempre tratamos de saber cómo puedo hablar con la gente, cómo puedo dedicarme a la gente, pero no nos hablamos a nosotros y no nos dedicamos a nosotros. Entonces, el que nos paremos a escucharnos, en realidad, es lo que nuestra cabeza necesita para que nos salte esta alarma de la ansiedad. Entonces, tenemos que mirar hacia adentro. Si es algo puntual, pues como una solución, como cambiar nuestro diálogo, hacer una relajación, hacer algo que nos resulte bueno, bien. Ahora, ¿cuál es un problema que vemos muchísimo? Es que con la ansiedad una de las cosas que más lo aumenta y más lo hace que se quede perpetuo en el tiempo es que evitemos un problema, evitemos hablar con una persona, evitemos ir a un sitio. A mí me ha dado ansiedad cuando he ido al supermercado, pues no pasa nada, me quedo una semanita que le encargo la compra a mi madre y ya está. A ese problema. Eso es, claro, enfrentarnos resulta ya miedoso de por sí, porque claro, si me ha dado ansiedad estando en el supermercado, claro, a ver quién es el guapo que va ahora mismo al supermercado. Pero si dejamos de hacerlo, el problema va a ir a más. Claro, porque a veces recurrimos a lo fácil. Vamos al cajón y nos tomamos la pastilla de la ansiedad, que hay muchas y que mucha gente, y eso lo sabemos que pasa, se automedica. Es decir, pastillas que todos sabemos el nombre, que empiezan por L, y me tomo media, y me tomo una, y parece que me encuentro mejor. Esa es una solución a corto plazo, pero que no sirve para nada. Eso es una solución a corto plazo. De hecho, sí que me gustaría hacer mención un poco de ello, porque en este año y medio último el uso de psicofármacos ha sido una barbaridad. Y de hecho los problemas no se han resuelto, al revés, la ansiedad ha ido a más, las tristezas han ido a más, las depresiones han ido a más, con lo cual la medicación es bueno, es una herramienta más, es una muleta, ¿vale? Yo siempre la medicación lo hablo como una muleta. Si yo me escayolo la pierna, necesito una muleta para andar, pero en algún momento tengo que soltar esa muleta y empezar a fortalecer esa pierna, porque no puedo vivir con la muleta. Con lo cual es una solución a corto plazo. Con lo cual no es la solución. Lo que tenemos que hacer es buscar en nuestro miedo, indagar, resolver ese miedo, enfrentarnos a él. A lo mejor el primer día, como tú decías, no podemos entrar al supermercado y recorrer todos los pasillos. Pero bueno, pues a lo mejor solo entramos y salimos. ¿Verdad que sí? Si el miedo lo tenemos en ese espacio. Eso es. Y al día siguiente un poquito más. Y así poco a poco vamos a ir combatiendo el miedo. Porque ¿qué pasa? Que si no lo combatimos ese miedo a tiempo, nos frustramos. La frustración, que pensamos que es un sentimiento que afecta más a los peques, pero también nos afecta a nosotros. Es decir, un adulto frustrado tiene un hijo frustrado. Sí, de hecho las emociones se contagian, son como un espejo. Las neuronas espejo. Efectivamente, eso es. Si yo estoy alegre, voy a contagiar la alegría, si estoy frustrado, contagio. Y si estoy rabiosa, tal cual. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que ver es que esa frustración tiene mucho que ver también con las expectativas, con lo que esperamos, y vuelvo otra vez al decir que no y a la culpabilidad. Muchas de las cosas que genera frustración es el no poder decir que no a alguien. Porque hay que saber decir que no. O sea, tú, como profesional, nos aconsejas que debemos decir que no cuando algo no nos gusta. O sea, está sobrevalorado el decir no. ¿Sabes lo que pasa? Que a todos nos gusta gustar, que la gente que está a nuestro lado esté agradable, esté bien y que le guste estar con nosotros. Eso es genial. Pero ¿qué pasa? Eso se convierte en una cárcel auténtica. Antes hablabais de Lola Flores y hablabais, la gente le ha valorado y demás. Lola Flores no era una persona que se callase las cosas. No, mira, ya lo hemos dicho, que tenía un carácter fuerte, contaba lo que contaba, tal cual lo sentía. Y luego después, lo que sí que era una persona no rencorosa. Eso es. Pero podía expresar, al final cuando nosotros expresamos algo que nos disgusta, algo que nos molesta, ocurre todo lo contrario a lo que esperamos. Y es que sentimos que las personas que nos rodean nos valoran muchísimo más. Sin embargo, cuando yo me callo, empiezo a sentir que la gente que me rodea es egoísta, jolín, solamente piensa en ella. Ya vemos lo malo. Efectivamente. Totalmente. Y genera en mi rabia, frustración, ira, todo ese tipo de sentimientos, y al final me siento sola, me siento que nadie me tiene en cuenta. Y muchas veces tiene más que ver con todas esas cosas que me he ido callando, he ido permitiendo. Es decir, que no hay que complacer, sino expresar lo que cada uno siente en cada momento. Si no les apetece ir a un sitio este fin de semana con alguien, pues digan no, que no pasa ni media. Eso es. Más vale una vez rojo que 100 colorado o algo así, dice un dicho. Vamos a leer un WhatsApp que nos manda una espectadora que tiene una duda sobre su hija. Se llama Ana y dice: mi hija de 14 años se pone muy nerviosa siempre que tiene exámenes y siempre se le va al estómago esos nerviecillos. ¿Qué debería hacer? Bien, bueno, me parece muy interesante porque además la ansiedad, en uno de los sitios en los que más se refleja es en el sistema digestivo, que tenemos nuestras neuronas espejo. Como estemos aquí, vamos a estar ahí. Ese segundo cerebro que tenemos aquí. Efectivamente, eso es. Entonces, aquí se refleja ese nerviosismo que tengo aquí. Y a veces dices, bueno, pues no como y así estoy mejor. No, es que el que no coma no va a hacer que mi ansiedad disminuya. Yo me acuerdo cuando era pequeña que siempre, yo era de las que se ponía muy nerviosa también, Ana, con los exámenes. Mi madre me decía, yo no comía tampoco, mi madre me decía siempre, que los nervios se van a apoderar de ti, Juli, si no comes. Esa frase
frase de las madres. Es así. Y es más, si no comemos, le estamos nuevamente transmitiendo a nuestro cerebro que hay un peligro, que algo está pasando, que hay una amenaza, porque estamos cambiando por completo nuestra vida. No se trata tanto de obligarnos a comer, pero el que tratemos de transmitir a nuestro cerebro que no hay motivo para alarmarse, ¿vale? Que es un examen, que me estoy jugando muchas cosas, que además de todo un curso me lo juego todo un examen. Claro, es un momento importante, es un momento en el que es normal que esté con un poquito de ansiedad. También el que me permita sentir que es normal tener ansiedad, porque no todos los días me enfrento a algo así, es también muy importante y curiosamente es una de las cosas que más baja la ansiedad, el que normalice tener esa ansiedad, ese nerviosismo, ese... Sí, el hacerlo ese forma algo. parte de nuestro día a día, que no lo convirtamos es. en un problema, sino que ese día nos hemos levantado con un poco más nervioso, buscamos nuestro miedo, lo resolvemos y así evitamos también otra de las reacciones que tiene muchas personas, que es la ira, porque ira tenemos todos. No es que diga o alguien tiene más o menos ira, sino hay gente que la expresa más y otra gente que la expresa menos. Eso es. A ver, la ira la tenemos y es normal que nos podamos enfadar. Al final el enfado es una emoción que surge cuando ocurre algo que no nos gusta. Eso es. Claro, si yo tengo que ponerme a un examen y me quedo en blanco, es normal que me enfade. El problema es que me enfado básicamente Lo conmigo importante misma. es saber gestionar esa ira. Eso es. Entonces, cuando yo me permito entender por qué está ahí esa ira, es cuando esa ira disminuye. Y cuando yo me permito poder expresarlo, y a mí nuevamente recurro, y en consulta todo el mundo sabe que yo soy doña papel y boli, el que cojamos papel y boli y apuntemos esos pensamientos, esos sentimientos, me siento mal, jolín, me lo había estudiado un montón, me he quedado en blanco en el examen, eso me permite poder canalizarlo. O antes del examen, el miedo que tengo a poderme quedar en blanco. Eso, el que yo lo escriba, me permita a nuestro cerebro digerirlo y hacer una digestión mejor. Cristina, yo creo que hemos intentado hacer una digestión rápida de todos los problemas que podemos encontrarnos con el día a día. Muchas gracias. Ya saben que la van a encontrar a nuestra psicóloga Cristina Pérez en la Clínica Zahara. Gracias. Genial. A Un ti. beso grande para ti y para toda la familia.